Bueno, continuamos entonces. Y ahora corresponde que podamos ver el segundo elemento constitutivo de toda carta, que es que se estilaba realizar en la época grecorromana, que era la acción de gracias. Ya vimos la fórmula introductoria y después de la fórmula introductoria viene la acción de gracias. Muy bien. En las cartas helenísticas, la fórmula introductoria es seguida a menudo, después de los elementos que hemos visto, el remitente, el destinatario, el saludo, a menudo se hace una afirmación por parte del remitente, de quien escribe la carta, en la que da gracias a los dioses por razones concretas. Algunas veces estas cartas greco-romanas, los remitentes daban gracias a los dioses por una liberación o por la liberación de una calamidad. Hay un ejemplo de eso en Segunda de los Macabeos. No tenía la Biblia aquí, que tiene los deuterocanónicos. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en Segunda de Macabeos, capítulo 1, versículo 11, que dice de la siguiente manera: librados por Dios de grandes peligros, le damos gracias de todo corazón, ya que él combate contra el rey en nuestro favor. Muy bien, entonces, en estas cartas de corte helenístico, por lo regular, se daba gracias a los dioses por algo en concreto, por librarlos de alguna calamidad, por librarlos de una nación extranjera, etcétera. En el caso de las cartas paulinas, tenemos algo muy interesante porque, a diferencia de Gálatas y de Tito, la acción de gracias aparece con una estructura diferente, ¿no? La acción de gracias, en estas cartas no aparece tanto en la de Gálatas como la de Tito, pero en las restantes, la fórmula introductoria que usa el apóstol Pablo es la siguiente: yo doy gracias a Dios porque, o nosotros, cuando hay un corremitente, damos gracias a Dios porque, o a mi Dios porque, en algunas ocasiones se menciona o se estila de esta manera. La razón concreta de esa acción de gracias no es la liberación de algún desastre, como si se experimenta o se establecía o se escribía en las cartas helénicas, sino más bien Pablo, su acción de gracias la fundamenta en la fe de la comunidad a la que se destina su carta. Y entonces da gracias a Dios por la fe que hay en vosotros. Y esta acción de gracias va acompañada por lo regular de una súplica en el que le pide a sus destinatarios a continuar siendo fieles. Algunas veces, como vamos a ver ya en detalle cuando entremos a cada una de las cartas, algunos de los temas del cuerpo de la carta se van a anticipar en la acción de gracias. Entonces, lo que Pablo va a desarrollar en su carta, muchas veces ya lo empieza a enumerar como títulos en sus acciones de gracias. Pero, evidentemente, este es un giro interesante de las cartas paulinas, donde se apartan de lo tradicional que existía en aquel tiempo y lo único que él da gracias es por la fidelidad o por la fe que los destinatarios han manifestado principalmente en Cristo Jesús. Muy bien, entonces ese es el segundo punto, la acción de gracias.
Tercer punto. Ustedes, insisto, cuando vayan leyendo sus cartas, pues ya van identificando, van a decir, este es el destinatario, este es el remitente, este es el saludo, este es la acción de gracias. Entonces, eso va a ser muy interesante para su comprensión. Veamos ahora el tercer elemento que tiene que ver con el cuerpo de la carta o el mensaje ya en sí mismo, ¿no? Entonces, el cuerpo de la carta a veces se define de lo que hay entre la fórmula introductoria junto con la acción de gracias y la fórmula conclusiva. Todo lo que hay en medio, diríamos, ¿no? Todo lo que hay en medio es el cuerpo de la carta, es la razón, la motivación, el porqué, etcétera, etcétera. ¿Ok? En este caso, hermanos, hermanas, en este caso, en el tercer punto del cuerpo de la carta, vamos a ver dos elementos. Dos. Uno tiene que ver con la obertura del cuerpo epistolar o del cuerpo del mensaje. ¿Cómo abre el mensaje? Por eso la obertura, ¿no? ¿Cómo abre? Eh, ¿Cómo se inicia el abordaje de los temas que la carta va a plantear? Puesto que este elemento introduce la ocasión para la composición de la carta, ¿no? Porque en este elemento vamos a encontrar el motivo, por qué lo escribe. Tiende a comenzar con una indicación de lo que hay en común en la relación entre el autor y el destinatario. Es decir, que ustedes van a encontrar que Pablo se identifica con sus destinatarios, ya sea los filipenses, los colosenses, los tesalonicenses, etcétera. Y esto es muy importante porque Pablo con esta identificación pues va a establecer los lazos, va a tender los puentes necesarios que Pablo necesita que sus oyentes puedan hacerle caso. Entonces, él va a manifestar alguna, eh, ¿cómo se llama? Algo que los una, algo que los haga, que tengan algo en común. Entonces, fíjense que cuando alguien tiene algo en común con otra persona, pues uno le presta mayor atención. Por este motivo, encontramos frases de obertura en el cuerpo de las cartas seculares de la siguiente manera. O sea, a veces encontramos estas frases en las cartas seculares del tiempo de Pablo. Los remitentes escribían: deseo que sepas, no pienses que, por favor, no hagas tal cosa, me sentí apesumbrado o admirado o alegre por algo que hiciste, cuando escuché que te he escrito anteriormente sobre, apelo a tu buen corazón, en el caso de Pablo a Filemón, apelo a que vos puedas hacerme caso y puedas recibir a Onésimo, etcétera. Todas estas frases, ¿no es cierto?, abren, dan paso, son como las transiciones, son como el acento que los remitentes les ponen a sus cartas para darle paso o darle curso al mensaje que quieren compartir. Generalmente, cuando hablamos de esto, de las oberturas del cuerpo en la carta o en la epístola, generalmente estas inician, ¿no? Se abre como que es el primer paso que se da con frases principalmente de alegría, de alabanza, ¿no? De bienaventuranza, diríamos, y como les dije, lograr esa empatía entre el remitente y los destinatarios. Por eso en la obertura,
de la carta a los Filipenses, el versículo 4, Pablo escribe y dice: siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Después del versículo 3, que es la acción de gracias, ¿no? El versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Eso está dentro de la fórmula introductoria. Viene en la obertura con el que va a iniciar. Y Pablo dice, siempre me acuerdo, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Entonces expresa el gozo sentido al rogar por los destinatarios. Esta misma expresión, este mismo acento, le llamo yo, le encontramos en segunda de Timoteo, versículos, capítulo 1, versículo 4, donde dice, ni presten atención um, a ver, un segundo. Perdón, no es, sí, segunda de Timoteo, pero yo estaba leyendo primera de Timoteo, dije, no, no es el pasaje, no, está bien. Segunda de Timoteo, no sé por qué leí primero. Segunda de Timoteo 1 al 4 dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarte de gozo. Y vemos entonces que el remitente desea ver al destinatario de modo que su alegría sea completa. Lo mismo encontramos en Filemón 7. El autor ha recibido ya el gran contento por el amor del destinatario hacia el remitente, ¿no? El versículo 7 dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Vemos que estas expresiones tienden a iniciar o a preparar, diríamos, podemos plantearlo de esta manera, preparar el terreno para el mensaje que vendrá. A eso se le llama la obertura del cuerpo o de la, sí, del cuerpo epistolar o del cuerpo de la carta, o el mensaje de la carta. Y el segundo elemento que encontramos en este punto, hermanos, se le llama coda o conclusión del cuerpo de la carta, no de la conclusión de la carta, sino del cuerpo de la carta. No es lo mismo la conclusión de toda la carta que la conclusión del cuerpo. Estamos en el tercer punto. El otro segmento del cuerpo de la carta grecorromana que tiene características predecibles es la conclusión. Es decir, que al final, ya que expuso su mensaje, el autor solidifica o recapitula lo que ha escrito en el cuerpo de su carta, creando un puente para una posterior correspondencia o comunicación. Es decir, cierra el mensaje, pero deja abierto diciendo, bueno, esto lo vamos a continuar después, o cuando yo vaya a verte, te lo explicaré mejor, o cuando vaya a verte, platicaremos mejor el asunto, etcétera. Pero ya que el autor expuso todo lo que quería decir, que ese es el cuerpo de la carta, ¿no? Termina con una recapitulación o reafirma, ¿no? Reafirma todo lo que dijo. Este es un elemento muy interesante de las cartas. En las cartas paulinas, ¿no? Este elemento tiene los siguientes rasgos. Primero, cuando Pablo ya dijo todo lo que tenía que decir, diríamos, en el cuerpo de las cartas, Pablo termina, hace la coda, ¿no? Hace la coda o conclusión con una afirmación. Ahora vamos a poner unos ejemplos, ¿no?
hace una afirmación que concierne al por qué se ha escrito la carta, es decir, vuelve a reafirmar por qué le escribió, qué le motivó. Por eso es como una síntesis muy pequeñita, una conclusión muy ahí, ¿viste? Muy concreta, muy segura, pero con una afirmación, decir, bueno, yo te escribí porque la verdad tenía que decirte lo que ya te dije, que es esto, ¿no? El otro rasgo que tenemos en las cartas paulinas cuando se hace la conclusión es la indicación de cómo los destinatarios tienen que responder a lo que él ya dijo. Mira, yo ya te dije lo que tenía que decirte. Ahora te pido por favor que hagas tu parte, te pido por favor que no lo olvides, te pido, te indico que guardes, te indico que te ordeno que, ¿no? Hay una indicación en esta parte final ya, ya que, insisto, de que Pablo dijo todo lo que tenía que decir, al final dijo, bueno, les pido por favor que sean responsables, ¿no? Y les da un voto de confianza a las iglesias para decir, bueno, ya les dije cómo tienen que resolver esto. Ahora, por favor, háganme caso, ¿no? Y háganlo. Yo confío en que ustedes lo harán, confío en que me harán caso, confío en que sabrán que lo que yo estoy diciendo es cierto. Esto es al final ya en la coda, en el remate de su argumentación. Y la tercera es la propuesta. ¿Sí? Les propone algo. Por lo regular, la propuesta es tener un contacto posterior, ya sea por una visita que él haga, que Pablo diga, bueno, yo los voy a ir a ver, o les voy a mandar a alguien para que vaya en mi nombre, o les voy a escribir una carta. Entonces, estos elementos de propuesta van a estar unidos siempre a la coda. Estos elementos ustedes tienen que irlos identificando. No es que en las cartas, hermanos, ustedes van a decir, aquí está la coda, aquí está la obertura epistolar, aquí está el saludo, aquí está. No, ustedes tienen que, porque recuerden, no es que sea una estructura así como un molde para todas las cartas. Cambia un poquitito, pero tiene estos elementos. ¿Okay? Ahora, veamos algunos ejemplos de las codas que encontramos en las cartas paulinas. Acuérdense, afirmación, indicación, propuesta. Unas cuantas fórmulas paulinas ilustrarán claramente estos rasgos que hemos visto en las conclusiones. Repito nuevamente, no estamos hablando de la conclusión de la carta. Estamos hablando de la conclusión del cuerpo de la carta, del mensaje central. Dijimos entonces que era, ¿no? Una afirmación, una indicación o una propuesta. Ahora, ¿qué ejemplos podemos encontrar al respecto? Cuando nosotros leemos la carta de Pablo a los romanos, vean cómo termina él de la siguiente manera. En el capítulo 15, versículos 14, 15 y 32. Por eso fíjense que no están así como todas en un mismo, hay que irlos identificando. Dice, yo mismo estoy persuadido, hermanos míos, de que vosotros, estoy persuadido, le hace nuevamente decir, bueno, les llama la atención y yo estoy persuadido que ustedes, sigue diciendo, pero os he escrito atrevidamente en parte para despertar vuestra memoria. Hay una indicación, les pido por favor que despierten, que se pongan las pilas, ¿no? Para que llegando con gozo a vosotros, la propuesta o la voluntad de Dios me recree en vuestra compañía, ¿no? O sea, ahí la propuesta es yo quiero ir a verlos, porque Pablo no fundó la iglesia en Roma. Pablo dice yo quiero ir a verlos. Esto ya está en el cierre de su mensaje. ¿Ah? Entonces hay una indicación, perdón, hay una afirmación. Estoy persuadido, hermanos míos, de ustedes. Hay una indicación. Despierten, por favor. La memoria es lo que quería hacer y hay una propuesta. Espero verlos con gozo y poder estar alegre con ustedes cuando los conozca.
Un segundo ejemplo lo encontramos en Filemón, en los versículos 21 y 22. Dice, te escribo confiado en tu obediencia. La afirmación. Está afirmando algo sobre Filemón, ¿no es cierto? Está diciéndole algo de él, ¿no? De su personalidad. Y luego viene la indicación. Y con la seguridad de que harás más de lo que yo te digo. Esa es la indicación. Eso tiene que hacer, le dijo Pablo, ¿no? Y la propuesta. Vete preparándome hospedaje, porque espero que por vuestras oraciones seré devuelto a vosotros. Ahí está la propuesta, de decir, yo quiero ir a verte, así es que anda preparando el asadito, ¿cierto? Porque te voy a ir a ver. Vemos claramente los tres rasgos de la coda que Pablo hace de esto, porque en la primera mano te escribo confiado en tu obediencia, porque recuerden que el mensaje central de la carta a Filemón, pues tenía que ver con que Filemón iba a ser tripa, corazón y gato, como es el dicho, para recibir a Onésimo. Pues tenía que obedecer lo que Pablo le dijo. Pablo le dijo, vas a recibir, y en el cuerpo del mensaje, le dijo, vas a recibir a Onésimo como un hermano amado. Por eso es que al final hace como una recapitulación del mensaje. ¿Y cuál era el mensaje central? Pues la obediencia. Por eso es que Pablo termina diciendo, te escribo confiado en tu obediencia. Acordate. Un ejemplo más. En las cartas en las que se menciona alguna disputa, algún problema, algún conflicto en la comunidad a la que se destina, la promesa de una visita apostólica puede estar seguida por una parénesis. La parénesis, hermanos, es una enseñanza y puede estar seguida por una exhortación. Una parénesis o una exhortación. Entonces, hay un ejemplo, lo encontramos en Primera los Corintios, cuando dice, en el tercer rasgo, recuerdan la propuesta, en el tercer rasgo dice, os visitaré cuando atraviese Macedonia. Ahí está la propuesta, yo los voy a ir a visitar. Pero le agrega o una enseñanza o una exhortación. ¿Y qué dice Pablo? Mientras yo llego, permaneced vigilantes, estad firme en la fe y sed animosos. Entonces hay una enseñanza y hay una exhortación. Otro ejemplo lo miramos en segunda carta a los Corintios, donde dice, por eso os escribo mientras estoy ausente, para que cuando esté presente, ahí está la promesa de que Pablo algún día iba a ir otra vez a Corinto. Ahorita yo les digo porque no estoy presente, pero ya voy a ir, ¿no? Ya voy a ir. Hay una exhortación, dice, no necesite usar de la severidad. O sea, espero que no esperen que yo vaya con la vara, dice Pablo. Ahí está la exhortación. Y la enseñanza dice, perfeccionaos y exhortaos. Vean entonces con toda claridad, queridos hermanos, cómo las cartas de Pablo terminan con estos rasgos que tienen que ver con la coda. Entonces, recapitulando, el cuerpo de la carta o mensaje tiene dos elementos: la obertura del cuerpo epistolar y la coda o conclusión del mensaje escrito en la carta. Y la conclusión tiene estos tres elementos: una afirmación, una indicación y una propuesta. Finalmente, vamos a ver la fórmula conclusiva, cómo terminan las cartas, cómo se cierran. Ahora sí, ya estamos hablando ya de toda la carta, ¿ah? De forma global, la fórmula conclusiva, o conclusión, diríamos, de toda la carta. En el caso de las cartas greco-romanas, ¿no?, dos expresiones convencionales o comunes que existían señalaban el final de cualquier carta.
Una de ellas era la expresión del deseo de buena salud, deseo que estés bien, y un término de despedida. El término de despedida es en griego erroso. Deseo que te vaya bien, adiós. ¿No? Adiós. Este ejemplo, hermano, lo encontramos en el papiro de Oxirrinco 746, que dice en las dos líneas finales. Esto es un ejemplo, solo para que vean cómo antes se escribía. En cuanto a lo demás, cuídate de permanecer en buena salud. Adiós. Entonces, cuando alguien terminaba una carta, ¿no? En el tiempo de Pablo, pues terminaba diciendo estas dos cosas. Deseo que estés bien de salud. Adiós. En las cartas de Pablo, nunca se concluye, nunca concluye sus cartas con un deseo de salud o con un adiós. No vemos esta fórmula conclusiva muy común de la correspondencia greco-romana, no la encontramos en las cartas paulinas. No es decir, te deseo buena salud y adiós. Pero sí vemos que Pablo al final de sus cartas envía saludos, que esa es otra palabra, no es erroso, sino es aspesata. Espero haberlo pronunciado bien, pero bueno, está ahí. Es decir, envía saludos, pero no de forma particular, sino de los colaboradores que están con él y siempre dirigidos a gente que conocen la comunidad destinataria. Saludos de personas que él conoce de las iglesias que él ha fundado. El ejemplo lo tenemos, hermanos, en dos cartas. En Filipenses dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Os saludan los hermanos que están conmigo, os saludan todos los santos y principalmente los de la casa del César. Y Tito 3:15 dice, y todos los que están conmigo os envían saludos. Saludad a todos los que nos aman en la fe. Ese sería básicamente el tenor de la fórmula que Pablo va a utilizar para terminar sus escritos o sus cartas. No usa el erroso, sino usa el otro saludos que él envía a las comunidades de parte de las personas que están con él. Además de estos saludos, cuando nos vemos en la fórmula conclusiva, vamos a encontrar por lo regular doxologías. Pablo no solamente en sus cartas termina saludando a tales personas de tales iglesias en nombre de las personas que están con él, sino también va a usar cantos a Dios, ¿no? Doxologías a Dios. Ejemplo de ello lo encontramos en Romanos 16:25, que dice una doxología final, una alabanza a Dios, dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha manifestado oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Vemos una hermosa doxología, un hermoso canto. Por lo regular, las doxologías, hermanos, son cantadas, ¿no? Son alabanzas a Dios. Nosotros las tenemos aquí como si fueran letra. Por eso le digo, hermanos, hay que yo les pido que aprendamos siempre a leer, ¿no es cierto? Y Pablo termina en Filipenses 4:20 con esta doxología
al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y por lo regular termina con una bendición, que eso no lo encontramos en las cartas seculares, en las cartas helénicas, pero Pablo lo utiliza para dirigirse a estas comunidades con una bendición. En 8 de las cartas paulinas, esta bendición es una ligera variante de la siguiente fórmula general. O sea, vamos a encontrar esta fórmula con pequeñas variantes, pero es la más usada por Pablo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros o con vosotros. ¿Mm? Pero 5 de las cartas van a presentar una fórmula de despedida más breve. La gracia esté con vosotros. Sería la fórmula. Por eso muchos pastores cuando despedimos los cultos, lo despedimos con la bendición paulina, ¿no? Por lo regular se utiliza la bendición de primera a los Corintios. A muchos pastores que usamos la bendición de segunda a los Corintios, perdón. Y esta empieza con la doxología, ¿no? Es un saludo final y una doxología donde dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolad, sed un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo, todos los santos os saludan. Saludos de fórmula y termina con una bendición doxológica. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Por eso, siguiendo esta fórmula de las cartas paulinas, los pastores pronunciamos esta bendición, ¿no? Hay pastores que pronuncian la bendición de números en el Antiguo Testamento: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, etcétera. Pero la mayoría usamos la bendición paulina en griego, que tiene que ver con esto, ¿no? La gracia del Señor Jesucristo, porque involucra las realidades divinas, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. Amén. Vemos entonces que hay combinaciones en los saludos finales, perdón, en las fórmulas finales, de combinar paz y gracia, ¿no? En Efesios 6, 23 y 24 encontramos esta combinación: paz sea a los hermanos, amor con fe de Dios y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Paz y gracia y una combinación. Y a veces no se usa la palabra gracia, sino en el caso de Gálatas, capítulo 16, dice: y todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sean con ellos. Entonces, confirman que la paz era una bendición alternativa en las fórmulas conclusivas de las cartas cristianas. Vemos presente el término de paz en sentido griego. Y un dato muy interesante, hermanos, en las fórmulas con las que terminaba Pablo, cómo él se despedía de esto, tiene que ver con el ósculo santo o con el beso santo, ¿no? En 4 de las cartas paulinas encontramos, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Corintios y en Romanos, además de la carta de Pedro, primera carta de Pedro, que los saludos las palabras finales se van a complementar con un ósculo santo o con un beso santo. Bueno, ¿qué significaba esto? ¿No? Que es, aunque los besos no eran raros entre los miembros de una familia, la sociedad greco-romana en la que se movían las primeras iglesias mostraban ¿no? Cierta reticencia, no,
pues no veían bien a estas efusiones en público. No eran muy cariñosos los romanos, ¿no? Y los griegos. Cuando se habla de besos entre personas, siempre el marco, el contexto de los besos entre personas tiene que ver con la reconciliación o cuando un pariente se separa o cuando alguien se separa de otra persona y se reencuentran y entonces el beso es justificado, ¿no? Interesante es ver, hermanos, que Pablo le pide a las iglesias que siempre se despidan con un beso santo. Debemos entender un poco que durante toda la vida pública de Jesús con sus discípulos no se registra ningún intercambio de besos. El único que vemos es cuando Judas, ¿no?, utiliza en el Getsemaní el beso. Pero el beso que encontramos de Judas hacia Jesús es en el contexto de que no desea, en el que no desea alertar a Jesús. Puede significar que el beso era un saludo normal en el grupo, o sea, no era raro que la gente se saludara, ¿no? Porque si fuera raro, pues Jesús hubiera dicho, algo está pasando acá, ¿no? Algo raro está pasando, porque me besás si nunca nos saludamos de beso. Entonces, se puede entender que era normal este gesto, ¿no? De beso, evidentemente el beso en la mejilla, entre Jesús y sus discípulos. Bueno, estas expresiones o estas costumbres del beso, hermanos, están pues muy atestiguadas en la Biblia y bueno, lo encontramos en los pasajes que aparecen allí. Por eso creemos que la comunidad cristiana adoptó el beso como señal de comunión. Era santo porque se intercambiaba entre los santos, que era la denominación que Pablo utilizaba para referirse a los cristianos. Así es que sigue siendo un hermoso señal de comunión. Desafortunadamente las culturas nos separan, ¿no es cierto? Nos saludamos de besos, hombres y mujeres solamente. Mujeres y mujeres pueden saludarse de beso, hombre con hombre. En algunas culturas, incluso en nuestro propio país, aquí en Argentina, pues no se estila que los hombres se saluden de beso. En el norte no encontrarán eso. En el centro, Buenos Aires principalmente, los hombres se saludan con un beso en la mejilla. Pero es señal de comunión. Bien, hermanos, termino entonces la clase. Hemos concluido la clase y lo digo de esta manera. Como hemos notado, Pablo tiene a veces cuidado de incluir alguna frase indicando que escribe algo de su puño y letra. Eso le da el valor auténtico a las cartas. Al menos respecto a las 4 largas cartas que él escribe, él lo hace. Hablamos de Corintio, Gálatas, Tesalonicenses y Colosenses. Además de sugerir que el resto de la misiva, de la carta, había sido copiada por otra persona, ya lo vimos, un amanuense, un escribiente, un secretario. Tales afirmaciones pueden implicar que Pablo ha controlado la totalidad del escrito, es decir, siguen siendo de autoría paulina, las 13 cartas, ¿no? De modo que este podía ser enviado justificadamente en su nombre. Así es que, aunque hay una distinción entre las cartas protopaulinas y deuteropaulinas, ¿no? En ambos casos, las 13 cartas están inspiradas profunda y auténticamente en la teología paulina. Así es que, bajo ninguna circunstancia se pone en riesgo la inspiración bíblica y tampoco se pone en riesgo la autenticidad de que lo que ahora nosotros leemos es palabra de Dios. Palabra de Dios. Muy bien, pues hasta acá la clase, queridos hermanos. Espero que haya sido entendible la clase. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Al principio les decía que era mucha información, no necesito que se aprendan todo, pero sí que al menos tengan el paradigma de que cuando ustedes
lean la carta, ¿no? Pues entiendan que forma parte de una estructura, que entiendan que forma parte de un orden y que a partir de eso ustedes puedan sacarle el mejor provecho de estas misivas. ¿Ok? Bueno, ¿algún comentario, hermanos? ¿Alguna duda? ¿O tienen la cabeza explotada? Che, Koda no era el osito de la Nuestras caricatura. caras lo dicen todo. Pero podrías repetir desde la clasificación donde empezaste, que era una epístola y una carta. Y ahí puede que mejore la situación. No se ve, miren, es fácil. Fórmula introductoria. Segundo. ¿Eh? Ese está menos. Desarrollo. ¿Eh? Apenas lo Lili vimos. decía que Acción era el de gracias. desarrollo. Acción de Desarrollo. gracias, Claro. cuerpo, desarrollo de la carta, conclusión. Desarrollo de la carta de conclusión. Punto. Ya está. Así hubieras dado la clase para que todos los demás. O sea, ¿Para qué le dio tanta vuelta, no, Bere? sí, tan fácil Tengo que que- eran tus cositas. Tengo que justificar mis 2 horas de clase, si no, no cobro. Liti. Sí, quería compartir una experiencia con respecto a las cartas. Yo soy una fascinada, o fui una fascinada de escribir cartas. Bueno, en mi época llegaba el correo y nos escribíamos cartas con mis primos de Buenos Aires a Misiones, y después cuando yo me vine a Buenos Aires, bueno, seguí escribiéndome con mi mamá, con mi hermana, y bueno, y por ahí hacía una carta, el duplicado, para que la carta que yo enviara, y después yo quería volver a ver qué escribí, ¿no? Y volví a leer la carta, y me acuerdo eso, quería compartirlo, ¿no? Que yo amaba lo que escribía, ¿no? Que era como que informaba y contaba y preguntaba y decía cosas, y bueno, y después esperabas la contestación de la carta. Cuando llegaba el correo era una cosa de... Hasta el día de hoy yo paso por el correo de acá, de Escobar, y me da una sensación linda, porque yo recibía cartas de mi abuela, de mi mamá, de mi hermana. Y bueno, está bueno eso lo del apóstol Pablo también, muy bueno. Sí, sí, Liti. Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí fuimos de esa época, escribíamos cartas. Yo me acuerdo que me encantaba ir al correo a depositar mi carta. Cuando yo era niño, yo pensaba, hermanos, que mi cartita, cuando la metía al buzón, fíjense la inocencia, llegaba directamente al lugar donde iba a dar. Yo, de verdad, era yo re inocente. Era. Pero algo que quiero rescatar, lo que dice Liti, era lo que sucedía en las iglesias cristianas, porque había solo un original. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Che, volveme a leer otra vez. Volveme a decir, volveme a contar, volveme a leerme esa parte que Pablo dijo. Esa emoción que tenían las primeras iglesias, las primeras comunidades, fue lo que produjo que le surtiera efecto en ellos. Entonces dijeron, ok, Pablo dijo eso, listo, vamos a hacer esa emoción. ¿Qué es lo que yo quiero hoy rescatar en la iglesia? Que tengamos esa emoción al momento de leer estas cartas. Que no las leamos como si fueran recetas de cocina. Metámosle la emoción que tiene su autor. Bueno, y por ahí hablando ya en serio respecto de todas estas partes que componen las cartas, si lo analizamos, todos los que pasamos lengua o gramática o español, como le llamen en su debido país, los que aprendimos a escribir cartas, teníamos estos mismos elementos, ¿no? O sea, una carta se desarrolla de la misma manera, o lleva un saludo, después lleva todo lo que vimos, el desarrollo, la despedida, los saludos, todo exactamente me parece que es lo mismo. Entonces, por ahí uno dice, ay, bueno, cartas, pero creo que yo en lo particular nunca reparé en leerlo como una carta. O sea, por ahí uno dice las cartas de Pablo y ya está. Pero o sea, sí, ahora te sentas y lees detenidamente todas, es la lectura, te das cuenta de todos estos elementos y es eso, es una carta, ¿no? Pero
no, por ahí, yo en lo particular no había caído en la cuenta de esos detalles, de cómo está escrita o redactada, o están escritas o redactadas. Pero está bueno. Muy está bien. bueno. Ya de que Muy fue bien. muy denso, Muy bien. pero pudiste haberlo resumido en 5 cositas y ya. Bueno, no les quise comentar al principio para no abrumarles, ¿no? Pero ahora puedo decírselos. El trabajo final, vamos a tener solo dos actividades. El ensayo, que ya expliqué al principio, y un trabajo final. El trabajo final lo vamos a ir afinando, pero para que ustedes vayan mentalizándolo. El trabajo final es que ustedes van a escribir una carta a la iglesia que ustedes se congregan. Y se la van a leer a la iglesia. ¿Ok? Con todos estos elementos, debe tener estos elementos, ¿cierto? Y vamos a escribir una carta a la iglesia de Loma Verde, una carta a la iglesia del Dorado. La vamos a leer y después nos las vamos a intercambiar. ¿Ok? Después nos las vamos a intercambiar, porque eso era lo que pasaba en la antigüedad. La carta que se escribía a los colosenses se rolaba y la leían en Tesalónica. Entonces vamos a revivir esa parte. Y cada uno de nosotros va a ir escribiendo una carta. Ya conforme pasen los días, ustedes se van a dar cuenta cómo ir escribiendo esa carta a la iglesia donde ustedes se congregan. ¿Ok? Mi conclusión va a ser, queridos hermanos, le envío estas líneas para hacerles saber que por favor asistan a la iglesia. No sé, ya Dios nos irá inspirando. Pero para que ustedes vayan viendo, escribiendo algunas cosas, vamos a hacer una carta a la iglesia que nosotros estamos. Recuerden, estas cartas no son inspiradas por Dios, que ya nosotros no hacemos palabra de Dios, pero son cartas iluminadas por el Espíritu Santo, que algo con base en lo que Pablo o las demás cartas establecen, podemos decirles a nuestras iglesias. ¿Ok? A nuestras iglesias. Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Si tienen tiempo de leer Primera de Tesalonicenses, mañana arrancamos con esta primera carta. ¿Ok? Dios los bendiga. Linda tarde. Chao para todos.